En este video vamos a hablar acerca de las familias de compuertas lógicas y las características que pertenecen a cada una de ellas. Vamos a hablar específicamente, vamos a tratar de reconocer las características de dos familias, como son la TTL y la CMOS. Vamos a ver entonces qué es lo que nosotros podemos aprender aquí con relación a estas familias. Bueno, vamos a hablar de las escalas de integración, las tecnologías de los circuitos digitales, en este caso específicamente TTL y lo que es la CMOS, y vamos a ver algunos parámetros muy importantes de los circuitos integrados digitales relacionados con las TTL y lo que son los CMOS. ¿Cuáles son esos parámetros? Bueno, las características de entrada y salida, lo que es el fan out, la función de transferencia, el margen de ruido, así como también la figura de mérito relacionado con la velocidad y disipación de potencia, para terminar viendo lo que son los retardos de propagación y también lo que serían las interfaces en circuitos integrados de diferentes tecnologías, así como los parámetros eléctricos de los circuitos integrados digitales, para ver finalmente las hojas de datos técnicos que podemos encontrar de dispositivos digitales. Bien, vamos a ver un poco con relación a las escalas de integración. Es evidente que el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años ha venido dando lugar a que puedan integrarse de manera simultánea en un mismo dispositivo un determinado número de puertas que no podemos ni siquiera imaginarnos, las cuales van a realizar una función concreta. A este punto, para entender lo que estamos hablando aquí, ya las compuertas lógicas debemos haberlas dominado completamente para poder entender de qué estamos hablando. Y de esta manera, pues a principios de los años 60 fue que se pudo realizar esto gracias a la aparición de lo que fue el circuito integrado. Desde ese momento hemos ido viendo cómo se han ido mejorando las técnicas de fabricación. Es espectacular la manera como se han llevado a cabo hasta poder llegar a la actualidad, donde nosotros encontramos en una superficie quizás de 1 centímetro cuadrado cientos de miles de puertas lógicas. Es increíble imaginarnos que una superficie en un área tan pequeña podemos tener una gran cantidad de puertas lógicas. Insisto, si a este punto no recordamos lo que son las puertas lógicas, debemos ir un poquito más atrás a repasar las compuertas lógicas para poder entender de qué estamos hablando acá. Ahora bien, para poder entender lo que son las escalas de integración, debemos tener claro que va a depender del número de elementos o puertas que tengamos integrados dentro de un chip, que vamos a situar o vamos a localizar en una determinada escala de integración a lo que sería uno de de estas familias. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, nosotros podemos decir que tenemos lo que sería la escala de integración más pequeña de todos, que sería la SSI, Short Scale Integration. Esta sería la más pequeña de todas las escalas de integración que podemos tener. Luego vamos a encontrar la MSI, que sería la Medium Scale Integration, donde vamos a encontrar todos aquellos circuitos integrados donde el número de puertas va a oscilar entre 12 y 100 puertas. Esa va a ser para nosotros la escala media de integración. Luego vamos a tener una escala de integración un poco más larga, que sería la LSI, Large Scale Integration, donde a esta escala vamos a encontrar que pertenecen todos aquellos integrados que tienen más de 100 puertas lógicas. Repito, la LSI es para más de 100 puertas lógicas. Y finalmente vamos a tener la escala más larga o más grande, digamos así, la Very Large Scale Integration, donde dice que vamos a tener de 1000 a 10.000 puertas por circuito integrado. Entonces, de acuerdo
a la cantidad de puertas, el número de puertas que se encuentren integrados en un chip, este lo vamos a situar en una determinada escala de integración. Y estas serían las 4 escalas que podríamos mencionar para poder situarlos. Vamos a ver entonces a detalle cada uno de ellos. Bueno, la SSI, como lo habíamos dicho, es la escala de integración más pequeña de todas. Aquí es donde nosotros vamos a situar todos aquellos circuitos integrados que están compuestos por menos de 12 puertas. Este dato es muy importante. Circuitos integrados compuestos por menos de 12 puertas. Esa es la escala pequeña de integración. Vamos a ver la escala media. La MSI dice que entre 12 y 100 puertas va a oscilar los circuitos integrados que van a pertenecer a esta escala. Vamos a ver entonces, aquí es común encontrar sumadores, multiplexores, entre otros, y estos circuitos integrados son los que allá por 1970 se utilizaban en las primeras computadoras. Luego hablemos acerca de LSI, la escala larga o la escala grande de integración, donde habíamos dicho que aquí vamos a encontrar todos aquellos circuitos integrados que tienen más de 100 puertas lógicas. Podríamos decir que esto conlleva unos 1000 componentes integrados individualmente para poder tener hasta un máximo de 1000 puertas. Realizan estos integrados una función completa, como por ejemplo operaciones esenciales como una calculadora o cuando tenemos el almacenamiento de una gran cantidad de bits. A este punto, al escuchar la palabra bits, ya debemos estar familiarizados también con lo que es el bits. Estos circuitos integrados, gracias a su aparición a gran escala, fue lo que permitió que dieran paso a la construcción del microprocesador. Allá por 1971, los primeros funcionaban con 4 bits e integraban unos 2300 transistores aproximadamente, y de manera muy rápida se pasó en 1974 a los 8 bits y se integraban hasta 8000 transistores. Ya hasta que posteriormente aparecieron los microprocesadores de circuitos integrados VLSI, que es la siguiente escala que vamos a ver. La escala VLSI, Very Large Scale Integration, como habíamos dicho, va de 1000 a 10.000 puertas lógicas por circuito integrado. Estos realmente vienen a consolidar la industria de los integrados y vienen a desplazar de manera definitiva la tecnología de los componentes aislados para poder dar inicio a lo que sería la era de la miniaturización de los equipos, apareciendo y haciendo cada vez más común la manufactura y el uso de los equipos portátiles. Bien, habiendo visto ya lo que son las escalas de integración y teniendo en cuenta cómo podemos situarlas y cómo evolucionaron de acuerdo a los diferentes momentos o épocas, vamos a ver entonces lo que serían las tecnologías de los circuitos digitales. Vamos a hablar aquí de el TTL en primer lugar. El TTL, que es la lógica de transistor a transistor. Ese es el primero que vamos a mencionar en este caso, y vamos a ver ahora lo que sería la siguiente, que es la CMOS, que podemos traducirlo como semiconductor complementario de óxido metálico. Este semiconductor complementario de óxido metálico tiene algunas características y algunas particularidades, así como también diferencias con la lógica de transistor a transistor, que vamos a verlo más adelante. Para hablar de las
familias lógicas, nosotros vamos a comenzar diciendo que en circuitos digitales se emplean componentes encapsulados. Estos componentes pueden albergar puertas lógicas o circuitos lógicos más complejos. Insisto, a este punto debemos tener clara la función de las puertas lógicas y las aplicaciones, así como también cuáles son cada una de ellas. Realmente estos componentes van a estar siempre estandarizados para que pueda haber una compatibilidad entre fabricantes, porque cabe recordar que no van a ser de un fabricante exclusivo o en particular, por lo que debe haber una estandarización, de forma que las características más importantes sean comunes. También de forma global podemos decir que los componentes lógicos van a estar focalizados dentro de una de las dos familias, que serían la TTL, que ya le hemos mencionado, la lógica de transistor a transistor, la cual está diseñada para una alta velocidad. Ojo con esto, la familia TTL está diseñada para una alta velocidad y la CMOS está diseñada para un bajo consumo. Actualmente se han creado otras dentro de estas dos familias que intentan conseguir obtener lo mejor de ambas, es decir, un bajo consumo y una baja velocidad. Realmente, dentro de este estudio que estamos llevando a cabo, no se hace referencia a una familia lógica que las siglas son SL, que traducido al español sería lógica de emisores acoplados, la cual podríamos decir que se encuentra al mismo nivel entre la TTL, así como también la CMOS. Esta familia, la SL, nació como un intento de conseguir la rapidez de la TTL y el bajo consumo de la CMOS. Sin embargo, en raras ocasiones se emplea o se utiliza. Bien, vamos a dejar esta primera introducción y esta explicación hasta aquí, y en un siguiente video vamos a ver lo que son los diferentes parámetros como características de entrada y salida, vamos a ver el margen de ruido, retardos de programación, vamos a ver lo que sería disipación de potencia, velocidad, entre otras, para poder hacer una comparación entre las familias TTL y CMOS.